Hola, bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a ver derivadas trascendentales y la primera derivada que vamos a ver será la derivada exponencial. De derivada exponencial tenemos dos fórmulas y fíjate muy bien. La primera fórmula nos dice la diferencial respecto a x de Euler elevado a una función es igual a Euler elevado a esa función que multiplica a la derivada de la función. Si nos pasamos del otro lado, nos dice, si tenemos la diferencial respecto a x de a elevado a una función, bueno, esto será igual a un valor a elevado a una función que multiplica al logaritmo natural del valor a por la derivada de la función. Algo que caracteriza a estas derivadas es que nota, la función original se pasa tal cual. Es algo muy importante, nota eso. Tanto en un lado como en otro lado. La función original pasa tal cual. También es importante recordar que la parte que se deriva es la parte del exponente. En una derivada exponencial, la parte del exponente es f de x, es la que se deriva. Eso es muy importante también. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que encontrar en esto es los tipos de derivadas más comunes de expresiones exponenciales. Recuerda que tenemos dos expresiones exponenciales, una en especial para Euler y otra en especial para un número cualquiera que no sea Euler. ¿Va que va? Entonces, las cuatro características serían Euler elevado a una función. Eso sería como por ejemplo tener un término, propongámoslo así. Ahora, Euler en suma y resta de funciones, o sea, polinomios. Euler elevado a una multiplicación o producto de funciones. Euler elevado a una división. Nota que entonces la función puede quedarnos como derivada de un término, derivada de suma y resta de funciones, derivada de multiplicación o derivada de división. Eso es muy importante. Lo mismo pasaría con este caso. Ahora, las más importantes, que podríamos decir que ya son los casos más complejos, serían la multiplicación de un polinomio por Euler, la multiplicación de Euler por otro exponencial, la misma multiplicación de Euler por Euler o A por A. En este caso, lo único que se tendría que aplicar serían leyes de los exponentes, ya que estamos multiplicando la misma base, es importante. Aquí también, porque estamos dividiendo la misma base, entonces leyes de los exponentes, al igual que aquí. Aquí no. En estas tres formas necesitaríamos forzosamente dividir con derivada de una división. Es muy importante entender eso. Propongo como primer ejemplo derivada respecto a x de Euler elevado a la 5x cúbica. Bueno, lo primero que notamos es que tiene la expresión Euler. Por lo tanto, de nuestro formulario vamos a usar la derivada de Euler elevado a una función. Entonces aquí lo que tienes que identificar es a Euler y a la función. Identificando los elementos de la derivada de una función exponencial, bueno, en esta parte tenemos a Euler y como exponente tenemos a la función. Entonces escribamos la función y derivémosla. Ya que tenemos escrita la función f de x igual a 5x cúbica, bueno, la derivamos. Y esa derivada va a ser como la derivada de un término. En este caso, de exponente entero positivo. Bueno, ahora haciendo la multiplicación para la derivada, me quedaría 5 por 3, 15, x, y a 3 le quito una unidad. 3 menos 1 me quedaría 2, con lo cual aquí tendría ya el resultado de la derivada.
En comparación con mi formulario, bueno, aquí me dice que escriba Euler elevado a la función y luego lo multiplique por la derivada de la función. Entonces, Euler elevado a la función sería literalmente lo que me dieron al inicio y al final lo voy a multiplicar por la parte de color verde. Listo. Una vez de tener ya el resultado tal cual me lo pide la fórmula, bueno, lo único que me haría falta sería acomodarlos. Recuerda que se acomodan en signos con signos, números con números y letras con letras. Entonces, signos, bueno, como este factor y este factor son positivos, empezaremos con un signo más. Números, este factor tiene un 15 y este factor tiene un 1. 15 por 1 da 15. Y bueno, en cuanto a letras, x cuadrada y Euler elevado a la 5x cúbica no se pueden multiplicar, por lo tanto simplemente se dejarían señaladas, quedando como 15x cuadrada que multiplica a Euler elevado a la 5x cúbica. Importante que sepas que si tú no quieres reordenarlo, simplemente dejarlo así, ya literalmente el ejercicio se acabó, o sea que es correcto. Pero bueno, eso ya depende más de con quién estés tomando clase, porque pues te podría aceptar el primer resultado o quizás sea una persona que te diga, ¿sabes qué? Ordénalos. Ya eso recuerdo va muy importante, depende del profesor o profesora con quien estés. Por lo tanto, este sería nuestro resultado. Siguiente ejercicio. Ejemplo número 2. En esta ocasión vamos a derivar respecto a y la función que dice 3 elevado a la 2y a la negativo 5. Esta también es una función exponencial. Ahora, recordemos que tenemos dos fórmulas para función exponencial. ¿Cuál de las dos usamos? La primera nos pide tener a Euler. No tenemos a Euler, tenemos un 3. Entonces, para un número es esta. Entonces, ¿qué necesitamos identificar para esta fórmula? Al número y a la función. En este caso el número a sería 3 y la función sería 2y a la negativo 5. Escribamos eso. Recordemos que estamos poniendo f de y porque estamos derivando respecto a y. Eso es muy importante. Ahora, notamos que también la función de y es derivada de una constante por n. Pues bueno, lo único que tenemos que identificar es a c, a n, y proponerlo como tiene esta forma, y a n restarle una unidad. Por lo tanto, la derivada de esta función nos quedaría 2 por 5, nos quedaría negativo 10, y negativo 5 más 1, menos 1 nos quedaría como negativo 6. Una vez teniendo la derivada de la función y, que nos queda como lo ves aquí en pantalla, bueno, nos faltaría simplemente acomodar los resultados como nos pide la fórmula. Como podemos notar aquí en la fórmula nos dice que ponga la función original, la multiplique por el logaritmo del número a y la multiplique a su vez por la derivada de la función. Entonces, vamos a proponerla como nos dice aquí el resultado. Una vez que ya tengo el resultado escrito tal cual me lo pide la fórmula, que es más o menos lo que ves aquí en pantalla, bueno, lo último que me queda sería organizarlos. Recuerda, primero signos, después números y al final letras. Entonces, yo lo acomodaré de la siguiente manera. Una vez acomodado de esta forma, bueno, ya tendríamos el resultado. Sin embargo, si tú quisiste dejar el ejercicio de esta manera, también es correcto. Recuerda que lo único que importa es que quites la diferencial. Ya no está, entonces el ejercicio ya es correcto. De cualquiera de las dos formas pudiste haber entregado el ejercicio y está bien, ¿vale? Ejemplo número 3. Bueno, en este caso vamos a derivar respecto a x una expresión b elevada a la x cúbica menos 2x. Como está elevada, eso quiere decir que es una función exponencial. Ahora hay que ver cuál de los dos tipos de función exponencial es. Si nos fijamos nuevamente en nuestro formulario, bueno, recuerda, tenemos dos tipos de derivada exponencial. La primera la identificamos si tiene a Euler. Es una letra b, no tiene a Euler, entonces viene por esta forma, ¿vale? Entonces, a en este caso tendría el valor de b y la función f de x sería x cúbica menos 2x. Apuntemos esos datos.
Nota que x cúbica menos 2x pertenecería a la derivada de suma y resta de funciones, donde hay que separar y entonces nos quedaría como derivada de una constante por n. Entonces, derivando, esto me quedaría 3x cuadrada menos 2. Propongamos esa derivada. Una vez obtenidos los datos que necesito para resolver mi derivada, bueno, checo en mi formulario y escribo el resultado tal como me lo pide. Noto que entonces me pide que escriba primero a la función original. Y lista, ya está escrita aquí la función original. Ahora me pide que escriba el logaritmo natural de a. En este caso a es la letra b. Y listo, ya tendría por logaritmo natural de b. Lo único que me faltaría es por la derivada. Y la derivada es 3x cuadrada menos 2. Y listo, ya tendría por 3x cuadrada menos 2. Este sería el resultado. Ahora, si lo ordenamos, bueno, tendría prioridad el polinomio, después el logaritmo y después la exponencial. Entonces ordenémoslo. Sin embargo, ya este es el resultado. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio sería el que tenemos aquí en pantalla. Listo, hemos derivado. Siguiente ejercicio. Ejemplo número 4. Bueno, aquí lo que notamos es que vamos a derivar respecto a z Euler elevado a un producto. Entonces, vamos a identificar qué tenemos con nuestro formulario. Como puedes notar en el formulario, nos dice que la derivada exponencial necesita a Euler y a una función. En este caso sí tenemos a Euler y la función es un producto. Por lo tanto, usamos esta fórmula para entregar el resultado de la derivada. Va que va. Entonces, ahora identifiquemos simplemente a la función porque Euler pues es más que obvio que es Euler por ser una e. Aquí, bueno, pongo función respecto a z porque estoy derivando respecto a z y la función tiene valores en z. Y bueno, fíjate muy bien, nota que este es un binomio conjugado. ¿Por qué? Porque tiene 5z, 5z, 1, 1. La única diferencia es que cambia el signo del 1. Aquí es positivo y aquí es negativo. Y el signo del 5 queda igual. La multiplicación de este producto notable, bueno, nos daría 25z cuadrada menos 1 elevado al cuadrado. Pero como 1 elevado al cuadrado sigue dando 1, ya no se pone. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no te das cuenta que esto es un binomio conjugado? No pasa nada. Lo único que debiste haber hecho sería entonces multiplicar, como ya sabemos, y al final te iba a dar 25z cuadrada menos 1. Aquí no hay pierde. Derivando a la función 25z cuadrada menos 1, bueno, esto quedaría como derivada de suma y resta de funciones, con lo cual se separarían los términos y al final nos quedaría derivada de una constante por n. Con lo cual nos queda 25 por 2, 50, 2 menos 1, 1, por lo tanto me quedaría 50z. Y negativo 1, bueno, como no tiene nada que ver con z, representaría lo que es la derivada de una constante, por lo tanto se haría 0. Y nos quedaría 50z. Si proponemos el resultado, como nos lo pide nuestra fórmula de derivada exponencial, bueno, primero colocaríamos la función original. Pero aquí tenemos una pregunta importante. En f de x, obviamente nosotros lo trasladamos a f de z, porque estábamos trabajando con z. Pero, ¿cuál de las dos f de z ponemos? La que tú quieras, ambas significan lo mismo. En lo personal, a mí me gustaría más la que ya está reducida. Pero sin embargo, si tú quieres poner la de multiplicación, es todo correcto. ¿Va que va? Entonces nos quedaría de esta forma. Listo, el resultado ya tiene la forma e a la f de x por f' de x, que sería lo que tenemos aquí. Ahora lo que nos haría falta sería reordenar esto. Bueno, ¿cómo quedaría reordenado? Ordenado el resultado, bueno, nos quedaría de esta forma y listo, hemos terminado el ejercicio. Ejemplo número 5. Ahora vamos a ver la derivada respecto a x de 7 elevado a la 3x más 1 sobre 5x más 2. Lo primero que notamos aquí es que la función es una división, o sea que habrá que tener que derivar con la derivada del cociente. Pero bueno, vamos a ver a qué tipo de derivada exponencial se parece este ejercicio. De las dos que proponemos en pantalla, esta o esta, por no ser Euler, queda esta fórmula descartada. Con lo cual, entonces tendremos esta fórmula donde tenemos que identificar al valor a y
a la función. En este caso el valor a es 7 y la función es 3x más 1 sobre 5x más 2. Una vez que ya tenemos identificada a la función, que en este caso es una división, debemos recordar ¿qué nos pide? Nos pide la función original, ya la tenemos. El logaritmo natural de a, ya lo tenemos, a vale 7. Pero nos falta la derivada de la función. Entonces, a pesar de haber sido exponencial, vamos a tener que usar la derivada del cociente. Pues nos falta resolver esta función para terminar el ejercicio. Si resolvemos esta función por derivada de un cociente, bueno, nota que nos pide identificar a f de x y a g de x. El único problema es que yo ya tengo usada f de x aquí. Entonces, bueno, recuerda que hay más letras en el alfabeto y, por ejemplo, si yo uso h de x, donde dice f de x, pues voy a poner h de x. Y donde dice f' de x, pues voy a poner h' de x. Esa sería la solución. Proponer otras fórmulas. O proponer letritas, u, v, w. En vez de f de x que sea u, entonces todas las f's de x cambiarían a u. Y las f's' de x cambiarían a u'. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces vamos a derivar por división. Proponiendo la derivada tal cual me lo pide la función, ojo, ya aquí, bueno, si ya estamos viendo derivada de una exponencial, quiere decir que ya pasaste derivada de división o cociente, por lo tanto ya lo dibujaré a un solo color. Entonces, recuerda, la f de x no es esta f de x, nos estamos concentrando en el numerador y el denominador que tenemos acá, es muy importante. Entonces, bueno, sabemos por lo tanto que el numerador es 3x más 1. Y el denominador es 5x más 2. Aquí nos dice, pone el denominador. Ok, 5x más 2. Y multiplícalo, en la fórmula nos dice, y multiplícalo por la derivada del numerador. Ok, veo el numerador, 3x más 1, la derivada es 3, simple, ahí está. Dice, menos el numerador, 3x más 1, 3x más 1. Por la derivada del denominador, 5, porque la derivada es 5, entre el denominador al cuadrado, o sea 5x más 2 al cuadrado. A partir de aquí solamente habrá que reducir. Bueno, resolviendo las multiplicaciones, 5x más 2 por 3 nos daría 15x más 6, y 3x más 1 por 5 nos daría 15x más 5. Ojo que el negativo no lo toqué. Pero en este paso sí ya le voy a cambiar. Tengo dos términos adentro, por lo tanto, dos signos van a cambiar de sentido. En este caso, aquí ambos son positivos, ahora serán negativos. Una vez que ya les he cambiado los signos, como podemos ver aquí en pantalla, bueno, notamos que negativo 15x y 15x son exactamente el mismo término, pero de signo contrario. Por lo tanto, se van a cancelar. Y 6 menos 5 me va a dar 1. Bueno, una vez hechas las operaciones y 6 menos 5 que dé 1, me quedaría de resultado 1 sobre 5x más 2 al cuadrado. Y listo. Ya tendría en este caso la derivada de la función x, ¿vale? Pero eso no quiere decir que ya se terminó el ejercicio. Me falta ordenar. Para ordenar, tengo que recordar que necesito a a y a f de x. Ya los tengo. 7 y la función. Listo. Logaritmo natural de a, ya lo tengo. Y f' de x, en este caso, sería este pedacito. Por lo tanto, ya tenemos todo. Vamos a escribirlos. Una vez escritos los resultados conforme la fórmula, bueno, el último paso que nos quedaría sería ordenarlos. Yo propondré el término de naranja primero, luego el logaritmo natural y al final la exponencial. Sin embargo, te recuerdo, este ya es el resultado y lo puedes dejar así tal cual. Bueno, al final me quedaría de resultado lo que tenemos aquí en pantalla. Logaritmo natural de 7 sobre 5x más 2 al cuadrado por 7 elevado a la 3x más 1 sobre 5x más 2. Lo único que hice fue multiplicar el logaritmo natural de 7 por 1, ya que ambos son numeradores. Y listo. Ahí está resuelto el ejercicio. Ejemplo número 6. Ahora tenemos la derivada respecto a m de Euler elevado a la 3m cuadrada más 1 por Euler
elevado a la 7m cuadrada menos 2m más 9. Lo primero que notamos aquí es que es una multiplicación de la misma base. Entonces, comparándola con nuestros teoremas de los exponentes, bueno, nos correspondería usar este teorema. ¿Por qué? Porque nota, tienen la misma base, y aquí está diciendo la misma base, y si tienen la misma base, sus exponentes se pueden sumar. Así de sencillo. Entonces, vamos a sumar. Aplicando la ley de los exponentes que usamos, bueno, ahora nos corresponde sumar m cuadradas con m cuadradas. En este caso tenemos 3 más 7 me daría 10m cuadrada. El negativo 2m no tiene con quién sumarse, entonces el resultado queda igual. Y 9 menos 1 nos queda 8. Una vez simplificados esos términos, entonces comparo qué tipo de derivada exponencial me dieron. En este caso tengo Euler y aquí tengo Euler. Me dieron esta fórmula. Así de rápido. El resultado tiene que ser Euler elevado a la f de x por la derivada de la función. Entonces tenemos que identificar a la función. En este caso la función es 10m cuadrada menos 2m más 8. Vamos a escribirla y a derivarla. Si nosotros checamos, bueno, esto terminaría siendo derivada de suma y resta de funciones, con lo cual se separaría y nos quedaría como derivada de una constante por n. Por lo tanto, hay que identificar a c, a n, c, n, c y derivar. En este caso el 8, como solo es c, sería igual a 0. Aplicando las derivadas que ves en pantalla, bueno, obtuvimos 20m menos 2. Ahora simplemente habrá que proponerlas como nos pide la fórmula de las derivadas. En este caso lo propondríamos como e a la f de x por f' de x. Escribiendo el resultado como me pide la fórmula exponencial elevada a la función multiplicada por la derivada, bueno, lo único que me faltaría sería ordenarlos para que quede mucho más elegante. Sin embargo, nuevamente, este es el resultado ya. Lo puedes dejar hasta ahí y no hay problema. Ordenando el ejercicio, bueno, tenemos este resultado y listo. Ejemplo número 7. Tenemos la derivada respecto a y de Euler elevado a la 8y cuadrada menos 3y más 2 entre Euler a la 5y cuadrada más 2y más 5. Como notamos, es una división y es de la misma base. Entonces podemos usar leyes de los exponentes. Comparando los teoremas de los exponentes, bueno, me sirven estos. Ahora, fíjate muy bien, tengo la misma base y está dividiéndose. Entonces, tengo tres opciones. Si m es mayor a n en cuanto a los exponentes, si m es menor a n o si m es igual a n. ¿Cuál usaría de estas tres? Bueno, recordemos que no hay derivadas que resuelvan algo en el denominador, por lo tanto usaremos la primera. Vamos a proponer Euler en el numerador y le vamos a restar al exponente del numerador el exponente del denominador. Así de sencillo. Aplicando las leyes de los exponentes, quedaría tal cual lo vemos en pantalla. Recuerda, a todo el exponente del denominador se le va a cambiar el signo. Por eso está el signo negativo entre paréntesis y todo el exponente del denominador dentro del paréntesis. Una vez aplicado la ley de los signos aquí, bueno, recuerda que como son tres términos, va a haber tres signos distintos. En este caso están señalados con rojo, negativo 5y cuadrada, menos 2y y menos 5. Listo. Haciendo la suma, que bueno, sería 8 menos 5y cuadrada, 3y cuadrada, negativo 3y menos 2y, negativo 5y y negativo 5 más 2, negativo 3. Ya teniendo eso, bueno, ya tenemos ahora sí una función reducida, simplificada, no como al inicio, y tendríamos que comparar con qué tipo de fórmula nos quedó. Ya este ejercicio pues es más que obvio que dices, pues es esta forma. ¿Por qué? Porque tiene a la letra E. Entonces, bueno, recuerda que identificar a f de x, en este caso es f de y porque estamos derivando respecto a y. Ahora sí vamos a derivar. Nota que mientras que no derivé, no quité en ningún momento la diferencial.
Ya que tengo la función, bueno, me toca derivarla. Es muy parecida a la derivada de una suma y resta de funciones, por lo tanto usaría esta. Al separar las funciones o los términos, bueno, me quedaría derivada de una constante por n. Entonces, vamos a derivar esto como le correspondería, que es c por n y x a la n menos 1, y veamos qué resultado nos da. Una vez que ya tenemos la derivada de la función, que es lo que nos pide para dar el resultado, bueno, propongamos el resultado como dice la fórmula. Una vez escrito el resultado como lo pide la fórmula, bueno, nos faltaría simplemente ordenarlo. Sin embargo, recuerda, el ejercicio ya hasta aquí sería correcto. Ordenando el ejercicio, tendríamos lo siguiente y eso sería todo. Hemos terminado el ejemplo 7. Ahora tenemos este ejemplo que nos pide derivar respecto a x 2 elevado a la 5x más 1 entre 3 elevado a la 4x menos 1. Entonces aquí tenemos una división como tal de dos exponenciales pero diferentes de Euler. Entonces para nosotros la función de arriba va a ser f de x y la función de abajo va a ser g de x. ¿Va que va? También lo que podemos ver es que no cumplen las leyes de los exponentes donde se divide la misma base, por lo tanto aquí cada término se va a tener que derivar por separado. Eso es muy importante. A pesar de que se deriven por separado, cada una de estas dos funciones va a usar esta fórmula. Una vez que escribimos a f de x, bueno, es una exponencial, la cual vamos a derivar. Vamos a usar esta fórmula derivada respecto a x de a la f de x. Y bueno, ya sabemos que a sería 2, f de x sería 5x más 1 y la derivada sería 5. Por lo tanto, entonces simplemente voy a escribir ya el resultado de la derivada. Como podemos ver en pantalla, bueno, la derivada ya está representada aquí y bueno, en este caso el logaritmo lo dejé al final, no importa si siendo el mismo resultado, no debemos preocuparnos por eso. Bueno, entonces vamos a buscar a g de x, que obviamente ya sabemos que es el denominador, vamos a escribirlo y de igual forma vamos a derivarlo. Bueno, una vez escrito g de x, que es la parte del denominador, y su derivada pues sería la derivada de 4x menos 1, que es 4, por el logaritmo natural de a, que en este caso es 3, y por la función original, que en este caso es 3 elevado a la 4x menos 1. Listo, ya tenemos la derivada, por lo tanto ahora hay que hacer lo siguiente. Conforme el resultado de la derivada de una división, bueno, voy a tener que escribir a f y a g de x como me lo pide la fórmula y listo, habré terminado el ejercicio. Para hacer la derivada de la división, bueno, es necesario que haga una línea para trazar la división entre el numerador y el denominador. Y bueno, me pide que escriba a g de x y lo multiplique por f' de x. Bueno, aquí veo g de x y aquí veo f' de x. Ok, los voy a escribir multiplicándose. Como son expresiones exponenciales, logarítmicas y técnicamente números naturales enteros. Ahora fíjate, ¿qué es lo que va a pasar aquí? No se pueden multiplicar como tal. Entonces se van a quedar así tal cual, ¿vale? Como sabemos que se van a quedar así, bueno, también lo que podemos hacer es decidir a quién escribimos primero, si a g o a f' de x, eso es importante. Sin embargo, aquí lo vamos a escribir tal cual. Lo único que sí haría al principio, bueno, es que como todo se estaría multiplicando, el 5 entonces lo puedo pasar al inicio. ¿Por qué? Porque ya se está multiplicando, ¿vale? Entonces vamos a proponerlo como lo acabo de decir. Listo, como podemos ver, bueno, decidí cambiar el término de color verde, lo puse al principio. El logaritmo ahora lo puse en medio, recuerda, no importa, sigue teniendo el mismo resultado. Y lo separé simplemente de las expresiones exponenciales. Hay un porqué, pero ese porqué lo vamos a ver después de que escribamos aquí lo que nos falta, que es menos f de x por g' de x. F de x es de color rosa, nos dice 2 elevado a la 5x más 1. Y g' de x es de color café, nos dice 4 que multiplica el logaritmo de 3, natural de 3, por 3 a la 4x menos 1. A ver, venga, escribámoslo. Y listo, así quedaría la parte que resta
en la fórmula del resultado. Ahora, checa algo muy importante. En esta ocasión no le puse paréntesis. ¿Por qué no le puse paréntesis? Porque realmente todos los números se están multiplicando. Son uno solo. Debido a eso, pues el negativo se adopta ya tranquilamente para todos estos términos. Recuerda que al decir para todos estos términos me estoy refiriendo a que realmente todos estos, a pesar de estarse multiplicando y que tú digas, ¿sabes qué? Aquí hay un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Como se están multiplicando, la realidad es que solamente son uno. ¿Va que va? Entonces, recuerda, por eso el negativo ya no tiene paréntesis, porque son todos estos términos uno. ¿Vale? Sin embargo, si se lo quisiste agregar, ok, agrégaselo, no hay ningún problema, pero la realidad es que está de más. Terminamos de escribir el denominador, que es g de x al cuadrado. Vamos a escribir 3 elevado a la 4x menos 1 al cuadrado. Una vez que acabo de proponer el denominador, bueno, fíjate esto. Por leyes de los exponentes, este factor que tengo aquí está cumpliendo, que es, en este caso, a sería el 3, n sería el exponente, 4x menos 1, y m sería el 2. Eso quiere decir que cuando una expresión elevada a una potencia se eleva a otra, sus exponentes se multiplican. Por lo tanto, habrá que multiplicar 4x menos 1, que está de color naranja, por 2, que es de color azul. Y a pesar de multiplicar el denominador, nota algo. Esta parte del factor es idéntica a esta. Por lo tanto, podemos factorizar. ¿Hecho? Bueno, ya aplicando al numerador lo que le podemos hacer y al denominador lo que le podemos hacer, ahora sí quedaría el ejercicio de la siguiente manera. Quedando 2 elevado a la 5x más 1 por 3 elevado a la 4x menos 1. Todo este factor que multiplica al resto. Nota que lo que subrayé de rosa fue lo que se factorizó. Por lo tanto, solo reescribo lo que no subrayé. De esta parte de este término, bueno, lo que me faltó fue 5 veces el logaritmo natural de 2. Y aquí lo escribí. Y aquí menos 4 veces el logaritmo natural de 3. Aquí también lo escribí. Ahora, fíjate algo muy interesante con estos logaritmos. Están cumpliendo este teorema de los logaritmos. Tienen un número que los está multiplicando. Este número puede pasar como exponente. Ojo, por lo tanto, este 5 lo pasaré como exponente de 2 y este 4 lo pasaré como exponente de 3. En cuanto al denominador, bueno, la multiplicación, para que se vea una forma alterna de escribir esto, puedes escribirlo como 2 que multiplica a 4x menos 1. Ahora sí, procuremos, bueno, aplicar las propiedades de los logaritmos y hacer la multiplicación como tal en el siguiente paso. Resulta que al aplicar los debidos teoremas, bueno, me ha quedado el ejercicio de esta forma. Ahora, este 2 a la quinta es igual a 32 y este 3 a la cuarta es igual a 81. Toma muy en cuenta que yo dejé el negativo, sin embargo, me lo pude haber llevado con todo y el 4 y aquí hubiera cambiado a signo más y aquí a menos. Eso es algo muy importante. De aquí el ejercicio tornaría dos caminos distintos. Sin embargo, a pesar de tomar dos caminos distintos, seguiría siendo el mismo resultado al que vamos a llegar. ¿Vale? Ahora, vamos a ver qué teoremas vamos a usar cuando se está restando un logaritmo. Aquí nos dice que si estamos restando dos logaritmos, podemos proponer un logaritmo natural, en este caso, donde el numerador será el argumento del logaritmo que fue positivo y el denominador será el argumento del logaritmo que fue negativo. Entonces vamos a usar esta propiedad para transformar esta expresión en una división. Por todo lo demás, aquí tenemos 3 a la 8x menos 2 y aquí tenemos 3 a la 4x menos 1. Como eso está técnicamente elevado al cuadrado, o sea, quiere decir que tenemos dos veces este término. Entonces también vamos a simplificar. ¿Y cómo? Bueno, recuerda que tiene un 2, o sea que este 3 elevado a la 4x menos 1 está dos veces. Tengo una vez arriba, por lo tanto cancelo una vez abajo, una vez arriba. Abajo me quedaría solo una vez.
quedaría el resultado como 2 elevado a la 5x más 1. Ya desapareció el 3 que teníamos acá y desapareció el doble. Ahora nada más nos quedó la parte que teníamos al inicio. Y el logaritmo natural, recuerda que 32 ocupa el lugar que tenía 2 a la 5 y 3 a la cuarta es el 81 que vemos aquí abajo. ¿Vale? Ejemplo número 9. Nota aquí algo muy interesante. La operación que está fundamentada es la multiplicación. Lo interesante es que aquí sí vamos a usar el teorema de la derivada de una multiplicación. Recordando el teorema de la derivada de una multiplicación o producto, bueno, tenemos que la derivada respecto a x de f de x por g de x es igual a la derivada de f de x por g de x más la derivada de g de x por f de x. Eso quiere decir que, bueno, voy a tomar a Euler como una función por separado y a 4 elevado a la función como otra función por separado. Una vez que ya puse la función respecto a w, voy a tener que derivar a f de w. Con lo cual veo que pues para derivar a f de w necesito aplicar la derivada de una función exponencial. ¿Por qué? Porque aquí está Euler, aquí tengo Euler, esta es la función y aquí tiene una función también. Aplicando la derivada me quedaría 10w más 7 que multiplica a Euler elevado a la 5w más 2 más 7w. Aquí ya está ordenado. ¿Por qué? Porque la derivada aquí la tengo del lado derecho y aquí aparece del lado izquierdo. Euler está aquí del lado izquierdo y aquí lo propuse del lado derecho. Recuerda que como es una multiplicación, no pasa nada. Estamos bien, ¿vale? Ahora vamos a proponer a g de w y vamos a derivarlo. Una vez escrito g de w, noto que para poder derivarlo, bueno, la derivada es de una exponencial de este tipo por la forma que tiene. Entonces daría este resultado. También me gustaría hacer énfasis en que este 4 se puede ver de otra manera. De hecho, se puede ver como un 2. Y la manera en la que se vería como este 2 es la siguiente. 4, que su equivalente es tener 2 al cuadrado. Por lo tanto, ponemos 2 al cuadrado. Y esto cumple un teorema de los exponentes, el cual nos dice, si un número está elevado a una potencia y a su vez está elevado a otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces, este 2 que está aquí va a multiplicar a toda esta función, quedando de la siguiente forma. 2 elevado a la 4w cúbica menos 10w. El 2 multiplicó a cada término. Una vez que tengo esto, pues si tú quisiste ver a g de w como esta forma y no como esta, no te preocupes, siguen siendo lo mismo. Y bueno, pudimos haber hecho la derivada respecto aquí y nos hubiera dado. Sin embargo, si hubiéramos comprobado el resultado con una calculadora, quizás no nos hubiera dado el mismo, porque me imagino que la calculadora sí hubiera hecho la factorización. Sin embargo, bueno, te repito, puedes hacerla con cualquier forma, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar con esta. En este caso, para derivar esta función, necesito derivarla respecto a esta forma, ya que tenemos un 2 y de ese 2 significa A. Ya obtenido ese resultado, bueno, lo único que aquí hice fue ordenarlo. Propuse la derivada f' de x al inicio, es 12w cuadrada menos 10. Después propuse el logaritmo natural de A, logaritmo natural de 2. Y después propuse a la f de x, que es 2 elevado a la 4w cúbica menos 10w. Recordemos que la operación general era derivada de una multiplicación. Habrá que usar la derivada de una multiplicación o producto para entregar el resultado. Una vez aplicada la multiplicación de la manera que dice aquí, f' de x por g de x más g' de x por f de x, notamos que en este caso f' de w está de color verde, aquí está. G de w la tenemos hasta acá,
de color rosa, aquí está, más, el signo más lo escribo de azul porque es con fórmula. La parte de color café sería G' de X, en este caso es G' de W, y la parte de color naranja que está por aquí, bueno, esa es F de W. Una vez que tenemos ya ese resultado, notemos que se están repitiendo estos dos valores. Este valor de aquí y este valor de acá. Va que va. Y como están multiplicándose, nota, se están multiplicando también aquí. Pueden separarse, se pueden factorizar. Entonces factoricémoslos. Bueno, una vez factorizado este producto, nos quedaría la parte de verde de este primer factor, de este primer término. Y bueno, chécate muy bien. Aquí la parte de verde tenía paréntesis. La razón de tener paréntesis era porque estaba multiplicando con Euler. Pero aquí como Euler se está factorizando incluido con el 2, bueno, ya no es necesario que tenga paréntesis. Sin embargo, de este lado sí le dejé el paréntesis porque a pesar de que se fue este factor, está multiplicando por el logaritmo natural de 2. Y no nos conviene multiplicar porque haríamos una multiplicación en vano. Entonces nos conviene mantener factorizado aquí, ¿vale? Y este sería el resultado total. Ejemplo número 10. Derivada respecto a t de la multiplicación de 7t cúbica menos 4t más 5t cuadrada por Euler elevado a la 7t menos 9. Lo primero que notamos aquí que es la derivada de una multiplicación. ¿Cómo lo sabemos? Porque pues aquí hay un paréntesis y otro factor. Entonces, podríamos decir que podemos multiplicar Euler por este término, Euler por este término, Euler por este término, pero la verdad eso sería horrible. Entonces vamos a considerar como que no se puede multiplicar. Para ello, lo que vamos a hacer entonces sería tomar a todo el polinomio como una función y a Euler como otra función. Al escribir f de t, lo primero que notamos es que, como es un polinomio, entonces podríamos usar la derivada de suma y resta de funciones. Recordemos que como la derivada de suma y resta consiste en separar, eso quedaría más bien siendo la derivada de una constante por n. Una vez que ya tengo la derivada de f de t, recordemos también que es f de t porque estamos derivando respecto a t. Eso es importante, saber respecto a quién damos las funciones. Ahora escribimos la función g de t. En este caso es Euler elevado a la 7t menos 9. Como es una expresión exponencial, la tendremos que derivar con la fórmula de derivada exponencial. Si nosotros checamos en nuestro formulario, bueno, g de t se parece más a esta derivada que a la otra versión de derivada exponencial. Por lo tanto, lo derivaremos de esta forma. Notemos que necesitamos identificar a f de x. En este caso, f de t para esta función sería esta parte. Haciendo la derivada de la función g de t, bueno, me ha quedado 7 que multiplica a Euler a la 7t menos 9. Teniendo en cuenta que ya tenemos todos los datos para sustituir en la derivada que es formal, la que nos dio de... Teniendo en cuenta que ya tenemos los datos necesarios para poder sustituir en la derivada del producto, bueno, cabe recalcar que f de t, que es de color naranja, va a sustituir a f de x. F' de t, que es de color café, va a sustituir a f' de x. G de t, que es de color verde, sustituirá a g de x. Y G' de t, que es de color rosa, sustituirá a g' de x. Notemos que una vez que ya están ordenados como lo pide la derivada, nos damos cuenta que este término Euler de color verde con este término Euler de color rosa se repiten. Ojo, entonces se puede factorizar. Factorizándolos quedaría de la siguiente forma. Ahora a Euler, que es el factor, lo escribí de color negro,
Y abrí un paréntesis también del mismo color porque bueno, está multiplicando a todo lo que restó. Ahora nota, este 21t cuadrada menos 4 menos 10t, que es de color café, le quité el signo de agrupación. ¿Por qué? Porque ya no está multiplicando, ya que este factor lo saqué. Por lo tanto, se pasa sin signo de agrupación. Y bueno, en cuanto a lo que resta, si nos damos cuenta, como solo quitamos esta parte, el positivo que es de la fórmula se conserva, el 7 se conserva y el polinomio de color naranja se conserva. Por último, simplificaríamos todo lo que está aquí dentro del paréntesis de color negro. Para simplificar este polinomio, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este 7 por el resto del polinomio. Con lo cual nos quedaría 49t cúbica menos 28t más 35t cuadrada. Ahora, al sumar estas expresiones, me quedaría 49t cúbica más 56t cuadrada menos 18t menos 4. Con esto ya obtengo de una forma muy simplificada el resultado. Es mucho mejor que cuando tenga multiplicaciones entre un polinomio por una exponencial, tome el polinomio como toda una función en vez de multiplicar.